Primera carta del apóstol Juan, nos encontramos en capítulo 3, versículo 24. Estamos terminando el capítulo número 3 y vamos a avanzar una parte del capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Bien, entonces vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Versículo 1 del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. En este pasaje que acabamos de observar, el versículo número 24, la conclusión del capítulo 3, vemos que Juan utiliza dos verbos: guarda y permanece. Son dos verbos que están en tiempo presente durativo. De manera que el pensamiento del apóstol Juan es: el que está guardando sus mandamientos está permaneciendo en Dios y Dios en él. Guardar los mandamientos de Dios es evidencia que Cristo vive en el creyente y que el creyente vive en Cristo. Por eso hemos mirado en el contexto que todo aquel que practica el pecado no le ha visto, no le ha conocido. Aquel que se deleita desobedeciendo, transgrediendo la ley de Dios, es alguien que no ha conocido al Señor, que no ha tenido un encuentro con Cristo. La obediencia descrita en el contexto es imposible de lograr por capacidad humana. Es decir, que si se tratase de nosotros, si fuese por nosotros, no podríamos hacerlo. ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién? Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, morando y viviendo en cada uno de nosotros. Así que al guardar los mandamientos, sabemos que Él vive en nosotros. Decíamos que la diferencia entre una persona que conoce a Dios y alguien que no lo conoce es que la persona que conoce a Dios, cuando peca, cuando le falla a Dios, ¿qué siente? Siente dolor, siente tristeza, se siente incomodidad, aparte del redarguir del Espíritu Santo. Pero la persona que no tiene a Dios peca y peca y peca y no siente nada. Y no siente nada. No siente nada. Aquí la relación mutua
de que vivimos en Cristo y Él en nosotros se muestra en los cristianos en tres aspectos. Creer en Cristo, ya dijimos que la fe es muy importante, creer en el Señor, pero que la fe debe ir relacionada con ¿qué cosa? Decíamos el domingo anterior, con el amor. Fe y amor. Fe y amor. Dos cosas que son inseparables, indisolubles, que están íntimamente relacionadas y ligadas. Decíamos que no puede haber fe donde no hay amor y que tampoco puede haber amor donde no hay fe. Entonces, para creer tengo que amar y para amar tengo que creer. La presencia del Espíritu no es solo espiritual y mística, sino también práctica. La presencia del Espíritu Santo debe hacerse evidente en la vida del cristiano. Recordemos que ya Juan nos había dicho que debemos amar no de palabras, sino ¿cómo? En hecho y en verdad. En hecho y en verdad. Con la mención del Espíritu verdadero, el apóstol se prepara para la transición al espíritu falso. Así que lo que veremos en el capítulo 4 es que aquí el apóstol empieza a hablar del espíritu del error. Versículo 1, volvámoslo a ver. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora el apóstol interrumpe las reflexiones referentes a la caridad para volver a hablar de los herejes. Detectar un falso evangelio, falsos maestros, es un problema tan grande para la iglesia de hoy como lo fue para la iglesia de los primeros siglos. En este pasaje introductorio, Juan da al creyente el mandamiento de no creer a todo espíritu y probar los espíritus si son o no son de Dios. A los receptores de esta epístola les faltaba confrontar, examinar y poner a prueba las declaraciones de los falsos maestros. Generalmente, ¿quién es el que realiza la prueba? ¿Quién es el que dice, saquen una hoja? El maestro. El profesor es el que dice, saquen una hoja. Por favor, saquen una hoja. Y por allá no falta el que dice, uy, Cucho, déjenos sano. Eso se escucha en las clases. Pero aquí el apóstol nos dice lo contrario. Debemos ser nosotros los que debemos probar a los maestros. No el maestro probarnos a nosotros, sino nosotros debemos probar a los maestros. Es decir, someterlos a un escrutinio profundo y continuo. Todo aquel que habla y enseña en el nombre de Dios debe ser probado. Debe ser probado. Desde tiempos antiguos se detectaron los peligros de los falsos profetas. De ahí que todos los creyentes sean llamados a discernir el mensaje. Dice el apóstol Pablo que si aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema. Imagínese, si el mensaje de un ángel, si a usted se le aparece un ángel y le trae un mensaje, seguramente usted ¿qué pensará ante eso? ¡Wow! O sea, ¿sí? Tal vez no nos ha ocurrido, ¿no? Pero si le llegase a ocurrir, pues usted, uy, es que un ángel. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si aún un ángel del cielo, un ángel del Señor, viniese a darnos algo distinto, un evangelio diferente al que hemos escuchado, sea anatema. Es decir, sea maldito.
Por eso es tan importante que probemos todo lo que escuchamos, que filtremos todas las enseñanzas a la luz de la Escritura. Nosotros aquí tratamos de ser bíblicos, de ceñirnos a lo que dice el texto. Sin embargo, hay días en que algunos hermanos se me han acercado y me han dicho: mi hermano, lo que usted dijo estuvo mal. Y pues es bueno que lo corrijan a uno. Es bueno que lo corrijan a uno. Y yo creo que todo maestro debe tener la capacidad de autocriticarse y de permitir que se le corrija también, para que de esa manera también pueda crecer y ser enseñado. Todos debemos de ser enseñados, ¿sí? Pero entonces sería un error muy grande decir: no, pero es que yo tengo la razón en todo. ¿Sí? Aquí se dice, aquí se hace lo que yo diga y amén. ¿Sí? Como dicen en muchos lugares, aquí es lo que yo diga y nada más. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos de tener en cuenta algo, y es que a la fecha en que se escribe esta epístola, el canon del Nuevo Testamento no se había completado. No estaba la Escritura con sus 66 libros tal como la tenemos ahora. Entonces se hacía necesaria la operación de dones, como el de profetas. ¿Sí? Se hacía necesario, pero ahora, como tenemos toda la Escritura, como ya tenemos toda la palabra profética más segura, no es necesario que algunos hombres en la actualidad vengan con estos dones, porque en la Escritura está todo. Si alguien viene a profetizarnos, que nos hable la palabra de Dios. Si alguien viene a decirnos algo de parte de Dios, que tenga su dedo en la Biblia. Así es. Hoy también es necesario examinar y probar a todo aquel que llega a la puerta de nuestra casa para traer doctrina. Y también debemos examinarlo y probarlo todo, especialmente lo que escuchamos por la radio, por la televisión, predicadores, por el internet, por los medios de comunicación. Sea cual sea el mensaje, escúcheme bien, mi hermano, sea cual sea el mensaje, sea cual sea el predicador, toda la doctrina escuchada debe ser sometida a la palabra de Dios, a la verdad escritural. Se sabe del caso de unas niñas que fueron secuestradas en el año 2003, y una de las madres de estas jóvenes fue invitada a un programa de televisión. Cuando la madre le preguntó acerca de su hija a la supuesta médium, a la psíquica, ella respondió que estaba muerta y que sus últimas palabras habían sido: adiós mamá, te amo. La madre estaba devastada y de hecho ella murió un año más tarde de un ataque al corazón. Pero luego se supo que su hija estaba viva y que había escapado del secuestro. Entonces los ojos de la prensa estaban sobre aquella mujer y le preguntaron acerca de su falsa predicción, que, o sea, ella había dicho algo y todos lo habían visto y se habían dado cuenta. Y esta mujer dijo: sí, es verdad, me equivoqué, pero son más las veces que he estado en lo correcto que las veces que me he equivocado. ¿Qué tal? Ser profeta de Dios no es cuestión de porcentajes. ¿Qué le ocurría a los profetas en el Antiguo Testamento que hablaban algo en el nombre de Dios y no se cumplía?
Fuera del campamento, apedreados. Eso era algo muy serio. ¿Cuántos lapidados no encontraríamos por todas partes que andan dando profecías por ahí, especialmente ahorita que viene el fin de año, ¿no? Muchos ungidos, entre comillas, son especialistas en poner fechas y en decir, bueno, para este año va a pasar esto y esto, y se ponen a la misma altura del psíquico, del vidente, del brujo, de la pitonisa. ¿Sí? Pero si realmente fuese palabra de Dios, ¿se cumple? ¿Se cumple? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque no todo el que dice hablar en el nombre de Dios, todo aquel que profese espiritualidad es de Dios. Notemos que al final del versículo 1 Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta frase implica que estos falsos maestros habían salido en una misión global. Estaban literalmente con un viaje misionero alrededor del mundo, y no precisamente para enseñar y predicar el Evangelio de Cristo, sino ¿para qué? Para llevar su falsa doctrina y su error. Ahora pensemos en algo. Si el anciano apóstol está diciendo que había una enorme cantidad de falsos profetas 2000 años atrás, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay en la actualidad? Muchísimos. Y todos ellos hablan con autoridad de parte de Dios y no serán expuestos hasta que se acerquen un día a Cristo y le digan, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero mientras esto sucede, el deber de nosotros es poner a prueba a los maestros. Es examinarlo todo a la luz de la palabra. Ser como los hermanos de Berea, que aún escuchaban la enseñanza del mismo Pablo. Imagínense, ¿cómo serían esas enseñanzas de Pablo? Claro que por allá uno se le durmió en el libro de Hechos de los Apóstoles y se cayó, ¿no? Parece que a Pablo también le pasaba como le pasa a los hermanos de la Iglesia Bautista en la Sabana. Menos mal que aquí no estamos en un segundo ni en un tercer piso. Bien, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan ha dicho que el Espíritu permanece en nosotros. Ahora dice que el Espíritu nos protege del engaño. ¿Cómo probar los espíritus? Según lo que acabamos de observar. ¿Cómo probar los espíritus? ¿Cuál es la prueba? Es la prueba cristológica. Es la prueba cristológica. Todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo venido en carne es de Dios. Y el que cree en el Jesús humano y en el Cristo divino como una sola persona y el Dios hecho hombre es de Dios.
El primero en enseñar que Cristo no era realmente lo que decía ser fue un hereje llamado Cerinto. Y este hombre afirmaba que Jesús era un hombre común y corriente, pero que el Espíritu Santo vino sobre él en el momento del bautismo y luego le abandonó. Entonces, este tal Cerinto lo que enseñaba es que Cristo fue Cristo en algunos momentos y en otros no. Imagínense. Y pues obviamente eso destruye la doctrina de la expiación. Porque si un hombre común puede morir por los pecados del mundo, entonces ¿qué sentido tendría su sacrificio? Si un pecador puede salvar a los pecadores, entonces ¿para qué vino nuestro Señor santo, puro, perfecto e inmaculado como ningún otro? Jesús vino en carne, en un cuerpo de verdad y como un hombre de verdad. Y esa es una doctrina fundamental en la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios se hizo hombre, un hombre completamente de carne y hueso. Juan lo tocó, Juan se recostó a él. ¿Recuerdan que hablábamos que él da testimonio? Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Para los apóstoles y para los discípulos fue una verdad tan indubitable que ellos estaban dispuestos a morir por ello. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Pero hoy en día, ¿cuántas sectas y cuántos grupos dicen, sí, creemos en el Cristo histórico, creemos en el Jesús que vino hace 2000 años, un buen hombre, que vino a darnos ejemplo? ¿Será eso cierto? ¿Cuál sería la verdad más acertada? Que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, a redimirnos de nuestro pecado, que vino a llevar nuestro pecado, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que es el Dios hombre, que es el Dios hecho hombre, que no es cualquiera. Todo espíritu que no confiesa, que anula y abroga a Jesucristo, rechaza su señorío y su oficio. En el estudio que vamos a tener el miércoles acerca del Salmo 110, vamos a encontrar a Cristo como el sacerdote, el rey y el juez. Cristo, el sacerdote, el rey y el juez. Los tres oficios en el Antiguo Testamento destacados, ¿cuáles eran? Profeta, rey y sacerdote. Pero en este salmo veremos a Cristo como sacerdote, rey y juez. Y aquel que no tenga a Cristo como Señor, aquel que no reciba a Jesús como Salvador, ¿cómo lo tendrá que enfrentar en el futuro? Como el juez. Si no es su abogado, si no es su intercesor, si no es su mediador, aquel quien intercede ante el Padre por él, entonces será su juez. Y yo creo que eso debe ser lo más terrible para muchos, que le han rechazado, que le han despreciado, que dicen, yo no quiero saber nada de ese Cristo, a mí no me importa esa fe, yo no quiero saber nada de la Biblia, no me importa nada del cristianismo. Pues un día van a estar de frente con el gran juez. Imagínense cuál será la sentencia. Pero hoy en día vemos que se han reciclado toda esta enseñanza de los gnósticos en grupos como el judaísmo,
el mormonismo, la ciencia cristiana, el Islam, la sociedad teosófica, los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, los budistas, hinduistas y entre muchos otros que niegan a Jesús, que niegan que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios y Dios hecho hombre. Entonces esa es la prueba cristológica. Podemos decirle a alguien, sí, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Claro que sí. ¿Y quién es Cristo para usted? Nomás con hacer esa pregunta a una persona sabemos qué clase de doctrina tiene y en qué ha creído. Ah, no, yo creo que Jesús es un buen maestro que vino a darnos un buen ejemplo. ¿Y? ¿Y? No, sí, un buen hombre que existió en la historia. ¿Y? Eso le pasaba como al que colocaba una respuesta mal en el examen, ¿no? ¿Qué le pasaba al estudiante que ponía su respuesta mal en el examen? O que colocaba ahí algo que se le ocurría ahí. Una respuesta a medias, ¿no? ¿Qué hacía el profesor? ¿Le colocaba la cruz o el chulito? No, ¿sí? De una. A mí varias veces me tocó calificar exámenes y no, eso es... Uno de profesores es, o coloca bien la respuesta o no. Sí, pero eso no es que... No, mal. Cero. Cero. ¿Sí? Pues así pasa con aquellos que tienen un concepto errado del Señor Jesucristo. Pierden la prueba. Pierden el examen. Se rajan. No pasa. No pasa. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Un creyente no debe temer a los herejes ni a los falsos profetas. ¿Por qué razón? Porque tiene la verdad y porque Dios está con él. Porque dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para detectar y rechazar el error. Notemos aquí el pronombre que Juan utiliza, nosotros y ellos. Hace una distinción. Nosotros tenemos al Espíritu de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ellos no lo tienen. Así que la victoria se obtiene cuando no se permite que las afirmaciones, las doctrinas engañosas y erradas afecten nuestro caminar con Cristo. Muchos hombres se han desviado por culpa de los falsos maestros. Incluso recuerdo de personas que en algún momento hicieron parte de esta congregación y que hoy no están, porque se han apartado, se han ido en pos de otras doctrinas. Un hombre empezó a leer un libro aparentemente bueno, un libro conseguido en una biblioteca cristiana. Y en la medida en que fue leyendo este libro, este hombre empezó a tener unas cosas, unas ideas raras que no estaban en la Escritura. Y el hombre finalmente terminó yéndose, terminó apartándose de la fe. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, porque Satanás no va a aparecernos con cachos y con cola. ¿Sí? Con un tridente diciendo, vine a engañarlo. ¿Sí? Estoy aquí para
seducirlo y hacerlo caer. ¿Sí? No, eso no va a ocurrir. Satanás se disfraza, dice la Escritura, ¿como qué? Como ángel de luz. ¿Sí? Él se va a presentar de una manera cuidadosa, de una manera sutil, ¿sí? Tal vez de una manera imperceptible. Lo voy a invitar a una reunión. Vengo a invitarlo a un grupo de estudio. Vengo a invitarlo. Y de una manera sutil lo va enredando. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién es el que está detrás de toda la falsa doctrina y la falsa enseñanza? El diablo. El diablo. Él ha sido engañador y padre de mentira desde el principio. Satanás promueve la herejía y el engaño. Él es el que está detrás de todas esas mega iglesias que se hacen llamar cristianas hoy en día y que no son más que traficantes de la fe. Satanás es el que está ahí haciendo que los hombres adoren a su pastor. Satanás está promoviendo la idolatría. Alguien dijo, pensamos que Satanás está muy ocupado los sábados en la noche en los bares, en las tabernas y en los antros de mala muerte. Pero no, él ya está durmiendo temprano para ir el domingo a la iglesia. ¿Sí? Y se mete en la congregación y se mete tratando de minar la verdad, de dañar, de destruir la fe. Esa es la obra del diablo y debemos de ser sabios en identificarla. Por eso, si alguien viene a nosotros con una doctrina diferente de la que hemos recibido, no lo podemos recibir. Hemos tenido aquí hermanos que han sido muy colaboradores, excelentes personas, dispuestos. ¿Qué hay que hacer? Yo les ayudo. ¿Qué hay que hacer? Pero lamentablemente no hemos tenido la misma doctrina cuando llegamos a ciertos puntos y nos ha tocado decir, hermano, qué pena, pero busque una iglesia que sea conforme a la doctrina que usted ha creído. Porque la doctrina, la sana doctrina, une, pero también separa. Une, pero también separa. Yo no puedo tener comunión con alguien que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne. Yo no puedo decir, amén, hermano, a un testigo de Jehová que me visita cada 8 días para entregarme la atalaya. Son cosas obvias. En Juan 10:5 Jesús, hablando acerca de sus ovejas, dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el Medio Oriente hubo un hombre que un día hizo una prueba y se disfrazó de pastor. Se colocó toda la ropa del pastor y se puso igualito al pastor, se disfrazó como el pastor de las ovejas y se metió en el rebaño y empezó a llamarlas. ¿Y qué ocurrió? Que las ovejas no le seguían. Entonces llegó el pastor verdadero y le preguntó, le dijo, bueno, dígame una cosa, ¿qué ovejas me siguen si yo las llamo? Y el pastor le dijo, solamente las que están enfermas. Solamente las ovejas enfermas. Las alentadas no. Entonces, ahí puede ver que tal vez muchas ovejas están débiles, están mal, inestables, y las coge cualquier falso líder, falso maestro, venga para acá, y le siguen. Pero ¿qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esto? Yo pensando, ¿por qué hay tanta gente engañada en la actualidad? ¿Por qué hay tanto engaño, tanta secta, tanta falsedad, tanta denominación, tanta doctrina? Exactamente, porque no han escuchado al pastor, porque no conocen su voz, ni tampoco tienen
su Espíritu Santo que guía a toda la verdad. Porque no han permitido que el Espíritu de Dios obre en ellos. La razón de todas las victorias del cristiano es la presencia y la asistencia del Omnipotente. Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sería fácil atemorizarnos y hasta agobiarnos ante tanto engaño y tantas cosas que vemos a nuestro alrededor y que tenemos que escuchar a diario. Pero hay algo alentador, y es que si el Señor está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, en Él y con Él somos más que vencedores. Termino con esta ilustración. Un hombre del pasado, conocido como el Dr. Ironside, gran maestro de la Biblia, un día estaba en Los Ángeles, California, y se encontró a un hombre predicando en la calle. Mientras escuchaba, reconoció rápidamente que el predicador estaba enseñando herejía acerca de Cristo. Imagínense, llega el Dr. Ironside a la calle y escucha que alguien está predicando el Evangelio, pero rápidamente él identifica que no está enseñando la verdad, sino que está enseñando herejía. Luego nota a un hombre al otro lado de la multitud que estaba escuchando atentamente y de vez en cuando sonreía. El hermano Ironside se sintió repentinamente triste por este hombre que estaba siendo engañado por este falso maestro. Y logró llegar hasta donde estaba aquel hombre, y cuando el predicador hubo terminado, empezó a conversar con él. Y rápidamente descubrió que este hombre también era un creyente. Así que le preguntó, ¿qué piensa de lo que dijo este predicador? Y el hombre le respondió, no sé si podría responder claramente a todos sus argumentos, pero sé que mientras él estaba predicando, algo dentro de mí me decía, es mentira. Es mentira. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Es ese detector de mentiras que Dios ha puesto en sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no sean engañados, para librarlos, para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, para que se mantengan en la verdad, para que guarden el depósito que han recibido, la palabra de Dios. Y ese es el mismo Espíritu que entregó la palabra a los apóstoles y que por medio de ella nos la ha dado a nosotros y que está en nosotros para guardarnos, para santificarnos y para protegernos de toda mentira, de todo engaño y todo error doctrinal. Entonces mire usted, el versículo 24 dice, el Espíritu que nos ha dado permanece en nosotros, y es por ese Espíritu que también somos vencedores. Habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos recuerda las palabras del Señor y nos dice cuál es la verdad y cuál es la mentira. Amén. Oramos.